Oli, yo soy Sio y hoy te muestro cómo hacer los mejores mini pie de manzana que existen. Mira la masa, cómo se ve con ese toque hojaldrado y el relleno de manzana es delicioso. Así que en este video te explico cómo hacerlos. Primero vamos a necesitar hacer mi receta de masa para pie que te mostré cómo hacer en el video anterior. Y sigue todas las indicaciones que te explico por allá. Para el relleno vamos a pelar, remover el corazón y hacer en cuadritos pequeños las manzanas y en un sartén o cacerola agrega la mantequilla y espera hasta que se derrita. Todas las cantidades y la receta escrita te las estaré dejando en la descripción de este video. Una vez derretida la mantequilla, agrega las manzanas en cuadritos, el azúcar, la canela y la sal y mezcla con una espátula bien hasta incorporar todo. Ahora agrega el jugo de limón y vainilla y mezcla para incorporar. Mantenga a fuego medio hasta que las manzanas estén suaves o al pincharlas con un tenedor entre fácilmente. Después vamos a disolver la fécula de maíz con el agua y agregamos a las manzanas. Mezclamos hasta que el relleno se vea espeso y una vez ya espeso retiramos del fuego. Vamos a dejar enfriar el relleno completamente y precalentamos nuestro horno a 400 grados Fahrenheit. Ahora pasamos a estirar la masa con un rodillo. Algo que yo hago que me ayuda mucho es agregar un poco de harina en la mesa de trabajo encima de la masa y también en el rodillo, y cada vez que estiras con el rodillo ir moviendo la masa para que ésta no se pegue. Estaré utilizando estos mini moldes para tartas que son desmontables que me parecieron perfectos para los mini pies y te estaré dejando en la descripción del video el enlace donde puedes conseguirlos. Ahora vamos a comprobar el tamaño del molde invirtiendo el molde sobre la masa y vamos a cortar con un cuchillo dejando un borde de 1 centímetro alrededor del molde. Presiona suavemente la masa dentro del molde para que cubra los lados y fondo del molde, pero sin estirar la masa. Y con un cuchillo recorta los excesos de masa de los bordes del molde. Agrega el relleno a cada molde y no agregues tanto líquido para que este no rebalse una vez en el horno y la base de la masa se mantenga crocante y con ese toque hojaldrado. Ahora cortamos pequeñas tiras de masa un poco más largas que el diámetro de los mini moldes para hacer el enrejado. Y para el enrejado tienes que levantar una tira sí y una tira no hacia atrás. Después regresa las tiras a su lugar y ahora levanta las otras tiras que no levantaste la primera vez para cruzar otra tira y bájalas nuevamente y así sucesivamente. Y después cortamos los excesos de los bordes y listo. Ya para terminar, en un tazón batimos un huevo con leche y barnizamos los mini pies con el huevo batido. Y finalmente hacemos un azúcar con canela y espolvoreamos encima de los mini pies. Colocamos los mini pies sobre una bandeja y llevamos a hornear a un horno precalentado a 400 grados Fahrenheit por 20-25 minutos o hasta que se vean completamente dorados. A mí me gusta comerlos cuando todavía están tibios. Te prometo que estos mini pies te van a encantar. Si te gustó la receta, no olvides de darle like, suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima receta.